Bueno, sin más, yo te presenté ayer curricularmente, no lo voy a reiterar, ¿cierto? Fontales, doctor en comunicación, profesor, ¿cierto? Catedrático de la Universidad de Unicinos, que siempre se me olvida el nombre, es muy extenso, institución con la cual además tenemos un vínculo de trabajo conjunto ya hace un tiempo, ¿cierto? Así que Fendi, te dejo para que pueda realizar la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los colegas aquí de la Universidad Católica de Temuco, en especial a Claudio Maldonado, por la invitación, por la posibilidad de compartir con ustedes estos varios momentos de encuentro, de reflexión, de pensamiento y de problematización. Hoy entonces abordaré esta temática de la tecnosfera informacional y comunicacional en diálogo con las propuestas de Armand Matelar y de toda una vertiente que chiquillos. Bueno, ya que los chiquillos lo permiten, decía que entonces vamos a dialogar con las propuestas de Armand Matelar y de la vertiente que él muy bien ha representado. Es importante decir históricamente que Matelar va a ser alfabetizado en términos de comunicación y de una forma muy intensa aquí en Chile a partir del año 1962. Su complejidad transdisciplinar y su sofisticación transmetodológica no hubieran sido posibles de la manera que fueron si él no hubiera llegado como voluntario a América Latina. Recordemos que la década de 60 también va a ser una década que tiene sus similaridades con el momento histórico que estamos atravesando, una década muy intensa, una década de transformaciones culturales, de desestabilizaciones de modelos, de paradigmas. Y la década de 60 entonces presentaba y mostraba a América Latina como un referente mundial para realizar proyectos, en este caso proyectos personales, como una opción de transformación. Y de hecho, el Matelar aquí en Chile a partir del 62 va a tener la oportunidad de conocer, y eso es importante cuando estamos hablando especialmente de estudios interculturales, ¿no? Reconocer personas que por más que vienen del norte, con todo ese prejuicio que se está instalando contra todo lo que sea norte, entonces vienen para aprender, vienen para escuchar, vienen para participar, vienen para colaborar, para de una forma o de otra trabajar en nuestro continente, en nuestros proyectos, en nuestra América. Él va a tener una gran suerte porque se va a encontrar con grandes pensadoras y pensadores militantes latinoamericanos, y eso le permitirá ir definiendo algo que después se transformará en esa gran capacidad para analizar, por ejemplo, los sistemas multinacionales de satélites, que eran una novedad en la época. Recuerden que tecnológicamente las primeras realizaciones espaciales fueron hechas por la Unión Soviética y a partir del año 1957. Entonces, inicios de los años 60 va a ser una época realmente de una explosión, de una expectativa muy grande en relación con las tecnologías espaciales y con las tecnologías que permitirían controlar la pretensión del poder, ¿no? Controlar de un modo más eficiente los procesos, el mundo, las personas.
Matelar ya en el inicio va a recibir el desafío de parte de la comunidad chilena para investigar esos sistemas transnacionales de satélites que para la época eran 98% militares y eran 98% estadounidenses en términos de nuestra espacialidad y de nuestra región. La influencia y la posibilidad de una participación de la otra potencia tecnológica, la Unión Soviética, no tenía el peso que tenía en Chile y en América Latina el peso estadounidense. Entonces vamos a tener una época en la cual se va formando toda una estructura de pensamiento, toda una posibilidad a partir principalmente de la economía política para pensar esa problemática, para pensar esos sistemas, para pensar esas estructuras. Pero el desafío de trabajar ese tipo de proyecto y simultáneamente, y eso es importante para todas nosotros y todos nosotros, participar en lo que son proyectos en los cuales las poblaciones, lo microsocial, las interrelaciones subjetivas se vuelven cada vez más importantes y relevantes en los procesos, hará que entre simultáneamente a investigar problemáticas como por ejemplo los usos y las apropiaciones de las fotonovelas en los círculos de barrios populares, ahora se me fue la palabra, cordones industriales en Santiago. Entonces eso demandaba y exigía otro tipo de problematizaciones, otro tipo de metodologías, otro tipo de perspectivas, y el hecho que iban a participar las poblaciones, principalmente las mujeres, en esos procesos. Simultáneamente y con el ataque por parte de la empresa monopólica, en el caso chileno que va a ser el diario El Mercurio, cómo el Mercurio realiza la cobertura informativa sobre las protestas, sobre las manifestaciones, sobre el activismo político de los universitarios en esa época, le fue llamando la atención sobre la necesidad de investigar y desarrollar metodologías que hoy llamaríamos metodologías que corresponderían al campo del periodismo y del análisis del discurso. Entonces, claro, el libro que más ha circulado en el mundo, el más conocido y aquel que le salvó la vida, es Para leer el Pato Donald. Para un especialista en semiótica le resultará bastante artesanal, le resultará con una falta de recursos metodológicos y conceptuales más complejos como para tratar aquello, pero fue un libro decisivo en el sentido de desnaturalizar, de quebrar aquello que era considerado un entretenimiento muy inocente, muy neutro, muy divertido, muy infantil, como va a ser la lectura de las revistas de Disney y en especial del Pato Donald, ¿no? El Pato Donald como un símbolo presente, si pensamos en nuestra América, en todos nuestros países, y transclasista en todas las clases sociales. Entonces, el cuestionar y el problematizar que el Pato Donald no es una figura, y el discurso de los cómics o de las revistas en cuadros o el nombre que se le dé al Pato Donald, es un discurso que hay que tomar, que había y que hay que tomar muy en serio en términos de una estrategia de comunicación importante y una estrategia de comunicación que afecta, una estrategia de comunicación que condiciona no solo a los niños, ¿no?, sino a las poblaciones en nuestra América. Por otro lado, su historia de formación como demógrafo
le trajo a América Latina y le trajo a cuestionar con las políticas internacionales de control de la natalidad que los estrategas estadounidenses aplicaban en América Latina como una necesidad que ellos veían para que las masas no exploten con revoluciones, siguiendo el ejemplo cubano, en nuestro continente. Entonces, él participa en varios proyectos como especialista y entra en choque con todas esas propuestas, con esas políticas neomalthusianas que buscaban supuestamente construir la modernidad a partir de un control de la natalidad forzado, porque algunos colegas aquí ya con más edad, o tal vez algunos que están en el campo del cine, habrán visto la película Yaguarmalcu de Jorge Sanguinés, que es La sangre del cóndor, en la cual se realiza un levantamiento de todo el proceso de esterilización de mujeres indígenas en Bolivia sin conocimiento de las propias mujeres. Eran procesos forzados que ellos ejecutaban aquí en América Latina. Y el otro elemento que comentábamos un poco el martes es ese elemento que nos interesa ahora con especial énfasis, el elemento tecnológico. El hecho de que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación traerían la modernidad y harían que las personas reconozcan el referente del American Way of Life, del modo de vida estadounidense, como el referente necesario para superar la historia, superar las contradicciones, superar las luchas entre clases y llegar a un estadio superior de una democracia participativa al estilo occidental. Entonces ahí surgen otros desafíos, tanto teóricos cuanto metodológicos, para enfrentar esa ideología de la democratización vía difusión de innovaciones. De hecho, a partir del año 50 vamos a ver una penetración intensísima de la televisión y cómo las culturas televisivas van a condicionar el campo político, por ejemplo, porque esos procesos de mediatización son procesos que no existen simplemente en la esfera tecnológica. Esos procesos van a atravesar el campo religioso. Ahora en algunos países tenemos decenas de emisoras de televisión de lo que se llamó el televangelismo. En el caso brasileño estamos soportando, va a ser uno de los protagonistas más importantes del triunfo neofascista, la presencia de todas esas decenas, y en el caso de las radios de centenas, de radios neopentecostales con un discurso religioso extremadamente conservador, extremadamente autoritario, llevando adelante los anhelos salvajes del Antiguo Testamento. Entonces, Matelar ahí va a tener otro desafío, el grupo, los equipos que se van constituyendo, la gente que va llegando y que va configurando toda una referencia de pensamiento y de investigación, van a necesitar también trabajar con esas tecnologías. En el caso de Chile eso fue muy intenso, ¿no? Era el demonio que se presentaba aquí, era el gran peligro, ¿no? El proceso chileno. Entonces las exigencias teóricas fueron muy fuertes. La tecnosfera, ¿de qué hablamos? Estamos hablando de que así como tenemos una biosfera, una atmósfera en la cual existimos, los procesos históricos comunicacionales son procesos multidimensionales. Ellos existen en varias dimensiones. Y una de las dimensiones marcantes y que atraviesan tanto nuestra vida del trabajo, cuanto nuestra vida de los sueños, de la poesía, de las sexualidades, etc., es esa vida tecnosférica, cómo la tecnología atraviesa, penetra
nuestras formas de vida, nuestras perspectivas de pensamiento, y ahí hay toda una ideología que corresponde a un camino largo. Recordemos que ya a finales del siglo XVIII y con gran fuerza durante el siglo XIX, el paradigma positivista y el positivismo van a colocar a la racionalidad científica como el eje central de transformación del mundo, de superación histórica de las limitaciones, etc. Entonces, la dimensión tecnológica, imaginemos cómo esas revoluciones del último cuarto del siglo XVIII van a permitir desestabilizar y cambiar los modelos de producción en la economía, van a permitir que existan redes de teléfono, van a permitir que los enamoramientos ya no se sucedan en los 5 kilómetros cuadrados más próximos, sino que existe la posibilidad de viajar, porque si tengo un caballo y el caballo va a resistir máximo 30 kilómetros o 40 por día, ahora no, o sea, tengo un tren y mediante el tren expando y tengo posibilidades de circulación mayor. Entonces los teóricos, tanto de la economía política cuanto los teóricos de la comunicación, los teóricos que piensan la sociedad, van a ir pensando ese concepto de redes, que no es un concepto de ahora, de finales del siglo XX, no es un concepto de hoy, inicios del siglo XXI. Las redes están presentes como un imaginario muy fuerte. Pensemos que, por ejemplo, los catalanes tenían una red de consulados en todo lo que es el Mediterráneo y los mares próximos a Turquía, a Grecia y al Medio Oriente, y se establecían esas como redes comerciales, antes los fenicios, sus antecesores, ¿no? Y iniciando el siglo XVI vamos a tener también esa potencia que dinamiza el establecimiento de redes mayores, de redes que van a expandirse para América y van a expandirse para Asia. De hecho, en el siglo XVIII entonces eso es aceleradísimo. Francia va a ser un pentágono. El pentágono no está solo en América del Norte, París aquí, y ese pentágono tiene una red de ferrovías que comunica todos los puntos de determinada manera, y eso va a ser pensado tanto en términos militares cuanto en términos de circulación económica. Entonces, la idea de que la tecnología es central, estratégica y autosuficiente, y ahí todas las apologías y las tecnofilías, es una idea que tiene siglos de presencia, una ideología muy fuerte que con la modernidad va a adquirir así todo ese carácter centralizador y capturador de las problematizaciones. Entonces Matelar nos va a colocar, por ejemplo, que se da un desarrollo exponencial de los medios de movilidad, un desarrollo muy fuerte de esos medios de movilidad y claro, la incorporación de las tecnologías a esa movilidad, a esa circulación es importantísima. Se da entonces una necesidad de que el movimiento, que va a ser una categoría importante para varios referentes filosóficos, especialmente para los dialécticos, la categoría de movimiento, como una categoría que te permite explicar un conjunto de problemáticas importantes. Entonces, el derecho del individuo a disponer libremente de su cuerpo y de sus facultades. Recordemos que la figura de individuo no es una figura eterna. La figura de individuo también va a aparecer por ahí por el siglo XVII en términos de pensamiento, de reflexión y de que la individualidad y el individuo es relevante y va a hacer que el liberalismo tome y las filosofías liberales tomen esa idea de individuo soberano, autónomo, libre como muy importante y de que ese individuo pueda circular. Si vamos ahí a la acumulación originaria del capital y vemos cómo
esa liberación del individuo sucedió con los siervos de la gleba fue algo terrible. O sea, simplemente tú pasas de una condición de vida comunitaria, de vida de grupo, a una condición en la cual estás tirado en el mundo. Vamos a ver ahora qué pasa. Entonces aparece la figura de los vagabundos y que ahora tenemos los habitantes de la calle, ¿no? La gente desempleada, todos esos ejércitos de reserva que en el caso de América Latina es un porcentaje altísimo, que nosotros ahora en Brasil en estos últimos 4 años aumentamos aceleradamente porque prácticamente estamos triplicando el número de desempleados en el país. Si hablamos de las juventudes, hasta en Europa, ustedes van a ver que en España más del 20% de los jóvenes entre 19 y 30 años están sin trabajo, ¿no? Entonces, ese fenómeno que por una parte filosóficamente y políticamente te proponía la libertad del individuo, el individuo ya no como parte de una comunidad, no como parte de un colectivo, que va a ser algo que nos acompaña desde que somos especie, ¿no? O sea, no podemos constituirnos como especie si no estamos en grupo. Entonces ese individuo, él genera por una parte una serie de posibilidades, de proyectos políticos, de proyectos económicos y al mismo tiempo va generando contradicciones fuertísimas. La liberación entonces era necesaria, la liberación de todos los caminos de comunicación y de toda la circulación. Entonces estaba el dejar hacer, dejar pasar, ¿no? El gran eslogan liberal, porque eso realmente permitiría un desarrollo fuertísimo. Y fíjense si asistimos una CNN, un telediario televisivo aquí en Chile o en cualquier país, fíjense en cómo eso está presente, ¿no? Cómo en los discursos, cómo en lo que afirman cotidianamente, eso continúa presente y eso es muy fuerte. O sea, si pensamos que un bostanaro, le cambia un poco el nombre porque bosta en portugués es mierda, entonces si pensamos que una figura como esa llega a triunfar, es porque también incorpora esas ilusiones, esas expectativas, esos deseos, ¿sí? De yo ser un individuo, yo ser una individua, capaz de construir riqueza, capaz de construir poder. Es un elemento ideológico muy fuerte. Y bueno, Matelar nos va colocando estas cuestiones, ¿sí? Todo como en el caso de la liberación de los esclavos en Brasil, hoy es 52% de la población, pero en el siglo XVIII era la gran mayoría de la población. O sea, si no existían proyectos de emblanquecimiento de la población, entonces hubo que importar 4,5 millones de personas de Europa y del Oriente Medio para que Brasil se vaya equilibrando el tipo de población que tenía. Entonces, el momento en 1888, cuando se decreta la liberación de los esclavos, pasa algo parecido que con los siervos que fueron liberados de sus vínculos con los señores feudales, que tú, o sea, qué posibilidad yo como negra, como negro aquí, sin mayores habilidades para sobrevivir en esta nueva condición, poco a poco voy yendo y voy configurando aquellos sectores marginalizados, aquellos sectores que pasan de la esclavización para la marginalización. Entonces, por una parte, se crea toda una ilusión de un mundo cosmopolita, de un mundo global, ¿sí? Y de hecho, en la práctica política, en la práctica imperial, se va ampliando y se va expandiendo aquello, y siempre es expandido en relación con tecnologías. O sea, los cables submarinos entre Londres y París en mediados del siglo XIX, el hecho de colocar un cable submarino entre Inglaterra y Nueva York, también en el siglo XIX, el hecho de ir construyendo esas redes
esas redes de telecomunicación, ¿sí? Es un proceso que va condicionando y que les permite crear discursos con los cuales la tecnología se va tornando un tótem, se va tornando un de explicación de todas las cosas. O sea, la forma tecnológica, simbólicamente, un poder de fascinación. Pensamos o celular o móvil, etcétera. La verdad, aquí tenemos un nanocomputador. Aquí tenemos un productor multimediático. Aquí tenemos una complejidad que no puede ser explicada como un teléfono. El teléfono, que fue muy importante en 1875, era una tecnología que aquí también tiene funciones telefónicas a distancia, pero aquí tenemos una condensación de tecnología que nos explica mucho mejor lo que nosotros afirmamos. La tecnosfera no es una esfera, la tecnología no es algo exterior, no es una exterioridad al ser humano, no es una exterioridad a las sujetas y a los sujetos comunicantes. La tecnología es parte nuestra también, no en términos de McLuhan, no es una extensión, porque yo vivo aquí, yo amo aquí, yo debato aquí, yo aprendo aquí, yo pienso. Entonces aquí es otra dimensión, es una dimensión que está interiorizada, es una dimensión que no podemos colocarla de manera errática como una dimensión distante, desplazada, una dimensión que no es nuestra dimensión. O sea, la tecnosfera, ella va atravesando todas las otras esferas y todos los campos sociales. Es imposible pensar que, por ejemplo, hablábamos de la religión, ¿no? O si hablamos del ejercicio político, o si hablamos de la producción científica, de las interrelaciones sociológicas, la tecnología va entrando como parte, es constitutiva de aquello. Entra en la fábrica y va a hacer que yo pase a ser una persona que coloque las tapitas o que solo observe si las tapitas están bien, hasta que venga una máquina y también me quite ese pequeño trabajo alienado que estoy realizando. Entonces, la tecnosfera informacional va a ser una tecnosfera que va poco a poco, y aquí entonces Matelar nos dice, va poco a poco siendo un sistema dedicado a acumular un potencial de guerra. La tecnología, ella se desarrolla, ella se dinamiza, ella genera maximizaciones económicas en el juego de la confrontación, en el juego de la guerra. Cuando nosotros vemos que un Messi o un Cristiano Ronaldo o cualquiera de esos mitos deportivos ganan millones de euros, no es por el tipo de su piel, no es porque simplemente le cayó bien a determinado empresario europeo, etc. Es una construcción tecnológica, simbólica, muy sofisticada. Y esa construcción tecnológica simbólica se aprovecha de una matriz milenar, de una matriz constitutiva de nuestra especie, que es la matriz agonística. No existimos como especie si no estamos en confrontación, si no estamos en lucha, si no estamos en combate. De hecho, cualquier puma, cualquier oso, cualquier chimpancé es mucho más fuerte físicamente que nosotros. Es la especie que controló, es la especie que ahora está destruyendo el planeta. Y para eso generó todo un conjunto de sistemas de colaboración, un conjunto de sistemas que primero serían tambores, humos, etcétera, y después se transformaron en lenguaje articulado, en lenguaje verbal, y después hoy se transforma en algoritmos, ¿sí?
esa especie constitutivamente es agonística. ¿Por qué la gente se reúne millones, centenas de millones de personas para ver el Campeonato Mundial de Fútbol? Es porque tenemos simulaciones y realizaciones de combates. Tenemos todo un mundo agonístico presente en eso. Tenemos héroes, tenemos derrotas, tenemos grandes batallas, grandes triunfos, etc. Entonces, simbólicamente vamos manejando y vamos trabajando tecnologías que por una parte son tecnologías de audiovisual a distancia, tecnologías satelitales, tecnologías de la inteligencia, tecnologías simbólicas, un conjunto de tecnologías, toda una tecnosfera, ¿sí?, que permite esas realizaciones. Y como les decía, es algo perverso y es algo muy fuerte y muy triste el hecho de que toda esa riqueza tecnológica y buena parte de esa riqueza tecnológica esté vinculado con la guerra, ¿no? O sea, producir la guerra, producir la destrucción, todos los desarrollos, etcétera, que se realizan, eso no significa que necesariamente deba ser de esa manera. Para que exista un desarrollo tecnológico, entonces debemos realizar la guerra y tiene que haber guerra, que es un poco para dónde ha caminado, y por eso Hobsbawm hablaba de la era de los extremos, el corto siglo XX, entre 17 y 90, pero sigue, y no sabemos, ahora estamos hablando de la nueva Guerra Fría, y en esa nueva Guerra Fría es interesante que en la primera Guerra Fría, uno de los factores importantes de la definición de la derrota del llamado socialismo real fue la no comprensión del papel de esa dimensión informacional en la revigorización del poder. Recordemos que hasta los años 60 la economía socialista real era una economía mucho más fuerte que la otra economía. Recordemos, por otro lado, que existían invenciones y posibilidades increíbles de avance. Pero lo informacional, que debería ser una prioridad, porque si hablamos de economía planificada, necesitamos de una información preciosa en relación a recursos, necesidades, posibilidades. Entonces, el desarrollo de tecnologías de la información no fue cuidado. ¿Cómo fue cuidado y cómo fue trabajado de este lado, del lado de la hegemonía occidental? Entonces, todo ese fomento, toda esa posibilidad, todo ese trabajo para la información, ese cuidado con la información, va a marcar un diferencial importantísimo. En relación con los modos simbólicos anteriores, ya la propia constitución del partido bolchevique, cuando Lenin escribe el quehacer, va a hablar de la necesidad a partir del Iskra de establecer una red entre Asia y Europa que permita una comunicación dinámica y permita toda una concientización y una formación política. Estamos hablando de esa combinación que Occidente va a realizar con esa informatización intensísima, ¿sí?, con ese paso del capitalismo fordista para un capitalismo llamado flexible, para un capitalismo que poco a poco va introduciendo los elementos tecnológicos informacionales y que en un momento dado va a constituir todo ese discurso de la sociedad de la información, de la sociedad tecnotrónica, del mundo informatizado, etcétera. Entonces, aquello fue un desafío que no se realizó en términos de las perspectivas críticas y en términos de las sociedades que se presentaban como sociedades que iban más allá del modelo capitalista imperial occidental. Se dio, como ustedes saben, una revolución logística la logística de las redes de información y de transporte. Entonces, si antes se fabricaba un vehículo, un carro,
en Detroit o en Hamburgo, después ese carro va a ser fabricado en varios continentes. La posibilidad de que una pieza sea fabricada en Porto Alegre y otra sea en Sevilla y otra sea en Taiwán, solo va a ser posible que eso sea rentable y mejor que el modelo fordista el momento que va a existir esta logística de la información. Esa información eficiente, acelerada y interrelacionada que vamos a observar ese momento. Entonces va a ordenar la producción. O sea, la producción se ordenó de una otra manera. Es lo que vamos a llamar la globalización, la mundialización. Esa globalización que Wallenstein va a colocar desde el siglo XVI. Es una globalización que cuando la pensamos en términos tecnoesféricos y de los modos que va reconfigurándose el capital, solo fue posible por la inserción y la ubicación de tecnologías informacionales en el centro de aquellos procesos, que es lo que nos coloca aquí Matelar. El capitalismo necesita aniquilar los espacios y aniquilar los tiempos. ¿Y qué mejor para aniquilar aquello que este recurso y esos recursos tecnológicos? No es como pretendían algunos posmodernos ilusionistas, que simplemente el territorio acabó, que ya no existe, que es absurdo hablar de territorialidades. Cada vez que nos detienen en una aduana o en una frontera, sabemos muy bien que están ahí, que están para obstaculizarnos, que están para reprimirnos. Es ese hecho de que si es difícil para un pequeño artesano pasar de Uruguayana y vender en Paso de los Libres sus vestidos, para el gran capital circular entre San Paulo y Buenos Aires no hay ningún problema. Llegó un momento que habían 120 vuelos diarios entre esas dos capitales. Para mí era difícil en un momento comprender cómo es que se aliaban Río de Janeiro y Buenos Aires en el siglo XIX, pero es que tenían que aliarse porque si no se fragmentaba. Había que evitar que los cordobeses, los gaúchos, los catarinenses, etcétera, fragmenten aquello. Entonces, el capital y el poder de ese gran capital, que para la época era Inglaterra, ¿no? Ese gran genocidio que sucedió aquí en América del Sur, que fue la Guerra del Paraguay, la Guerra de la Triple Alianza. Murieron casi todos los hombres mayores de 15 años y las historias oficiales en Brasil, Argentina y Uruguay van a hablar de una victoria. Van a hablar de que se favoreció la civilización. No, era el capital destruyendo, perforando territorios, produciendo genocidio, porque no interesaba, era un pésimo ejemplo. Son interesantísimas las investigaciones actuales sobre el proceso paraguayo ahí entre 1820 y 1870 y el por qué ese potencial preocupaba tanto a los británicos en aquella época, que representaban al capital hegemónico mundial para aquel momento. Entonces vamos a tener una nueva dimensión sistémica, esta dimensión, ¿sí?, informacional. Esa dimensión informacional entonces es una fuente de ideología encubierta, aparentemente neutra, aparentemente solo científica. Recuerdo que en debates Óscar Barzazki, ahí a partir de Argentina, ya discutía sobre el cientificismo y sobre el tecnicismo y de cómo ellos generaban toda una falsedad, toda una ideología encubierta en relación a esa problemática que estamos señalando. Lo informacional, poco a poco, en los discursos sociales, en los discursos mediáticos, en el senso común, en las ideologías que circulan, ese informacional va tornándose, va volviéndose, va transformándose en un bien, en algo que es bueno, que es algo que debemos cultivar, es algo que nos va a beneficiar
es algo que necesitamos. Entonces, así como en la década del 80 una madre de familia de favela quería cambiar la televisión blanco y negro por la televisión a colores, porque era una tecnología que me iba a permitir ver mejor la telenovela o el programa de auditorio o aquello que me gusta y que soy aficionado. Así estos nanocomputadores, que son una tecnología maravillosa, también son algo perverso, algo muy difícil, algo muy peligroso, si pensamos en su integralidad. Ahora mismo estaremos siendo grabados sin necesidad de tener la intención de ser, claro, estamos siendo grabados por los colegas, muchas gracias, vamos a tener el registro gráfico y de audio y esa grabación muy agradecida, pero otro tipo de actividades de grabación que se suceden en estos caminos, ¿no? Entonces, ese progreso técnico y esa primera Guerra Fría, esa segunda Guerra Fría que comenzamos a sentir, ¿sí? Tienen ahí ese objetivo tecnosférico de predecir el futuro, de hablar sobre los mundos futuros, sobre las potencialidades y las posibilidades de otros mundos, porque es muy interesante cómo el capitalismo consigue, así como la publicidad, ¿no? O sea, para mantener ese eterno presente hay que presentar una voluptuosidad de las formas, que me digan que estoy cambiando, que estamos cambiando. Entonces, cambiar, por ejemplo, la mayoría del electorado en 2015 en Argentina querría cambiar y fue y votó por la figura que salió ahora. En el caso de Brasil lo mismo, en el caso de los procesos políticos, cuando se juega simbólicamente, la palabra cambio es muy utilizada. En la publicidad, fíjense en cómo la Coca-Cola se apropió del rojo, el trabajar el rojo, ¿no? Entonces, predecir el futuro, explicar el mundo, la tecnología se vuelve, y el discurso tecnológico como autosuficiente para explicar el mundo, y generar un conjunto de especulaciones increíbles, ¿no? O sea, vamos a tener una literatura amplísima sobre el fin de las ideologías, sobre el fin de las clases, sobre el fin de el fin de la historia, ¿sí? Una producción muy grande. De la sociedad industrial se pasa entonces a todo un discurso sobre la sociedad informacional y va a haber congresos mundiales, encuentros, libros, etcétera, hablando de eso, ¿no? Y claro, uno se pregunta, ¿cómo hablamos de sociedad postindustrial en el caso de América Latina? ¿En qué sentido hablamos o hablábamos de sociedad postindustrial, ¿no? Hay algunos países de Europa que no pasaron por el periodo industrial y pasaron a ser sociedades informatizadas y ampliamente mediatizadas. Entonces, vamos a tener varios retos que nos son lanzados para nuevas tecnologías de la información y de la comunicación que supuestamente favorecerían a una verdadera democracia moderna, civilizada y consolidada. Entonces, la incorporación de esas tecnologías va a ser un elemento, un papel central en lo que se pretendía constituiría, ¿sí?, el fortalecimiento y la renovación y la consolidación de la democracia. De hecho, lo que vimos es que la gente y las figuras y los partidos aprendieron y pasaron de los relacionistas públicos, pasaron a los marqueteros, que los debates políticos dejaron de ser debates políticos y pasaron a ser un espectáculo tremendamente encuadrado,
calculando los segundos, calculando los momentos del habla, calculando los silencios, etcétera, etcétera, etcétera. Una producción simbólica muy, muy encuadrada, muy tecnologizada, ¿sí? Entonces, la democracia, observamos que se volvió una democracia restricta, una democracia extremadamente restricta, que tiene poco de demo y mucho de cracia. O sea, el demo, el pueblo, va a ser utilizado como un elemento semántico para trabajar esa necesidad de aquello que las ideologías liberales van a llamar los consensos. Entonces tenemos que construir los consensos. Y para construir los consensos necesitamos de una tecnosfera que nos permita que millones de personas vean el debate, estén en el debate, hagan el juego y acepten las reglas del juego y jueguen con el debate, ¿no? Por lo menos aquellos que realmente en términos políticos participen, porque claro, tenemos realidades tan restrictas como en el caso de Colombia, que el 30% de la población participaba en esos procesos, pero ese 30% decidía aquello que iba a pasar en términos de poder político en el país. Entonces, la vida sobre la democracia, esa tecnosfera entrando en la vida de la sociedad entonces, imaginen todo aquello que se llamaba las sociedades de consumo, ¿no? Toda la producción del consumismo, toda la producción de necesidades falsas. ¿Por qué en cada cuadra, y aquí también, no, aquí no vi tanto, pero tampoco no caminé tanto, ustedes me pueden decir, el número de farmacias, ¿no? O sea, en nuestro caso tenemos en cada cuadra 4 o 5 farmacias diferentes. O sea, la industria farmacéutica y todo lo que genera a nivel de drogas legalizadas y el hecho de ir generando un vínculo en relación con aquello. La industria de los alimentos, alimentos entre comillas, ¿no? Las varias industrias con su producción entonces van generando en la vida social, una vida social en la cual para mí fue muy duro y muy marcante el momento que pasamos del poncho a las, ¿cómo se llaman aquí? Las jaquetas, a las jaquetas, el abandono del poncho. El poncho, una generación después de la mía lo abandonó. Ahora veía unos ponchos de esos bonitos como los que tenía Neruda en la feria artesanal, y eso a partir de Michael Jackson. O sea, la chompa de cuero negra y lo genial que era el Michael Jackson con su producción kinésica, hizo que en un tiempo fue una explosión semiótica que pasó así en un brevísimo tiempo. El poncho fue considerado anacrónico, poco funcional, etcétera, etcétera, y abandonado. Y se pasó. Entonces, esa adopción de objetos materiales, de modas, de vestido, de costumbres, de hábitos, etcétera, va a ser trabajado en una complejidad tecnológica muy fuerte. Esta tecnosfera tuvo la capacidad de crear zonas de sombra. Entonces, no se habla, no se reflexiona sobre los usos de esa tecnosfera. No es algo que se coloque en la formación de niños, adolescentes, etc. La tecnosfera naturalizada. Claro, siempre va a haber núcleos, grupos, vertientes pedagógicas. Tal vez algunos de ustedes lo hacen todas las semanas y dicen, pero ¿cómo dice que no problematizamos? Pero lo que el sistema hegemónico consiguió es que ella cree toda una zona de sombra en la cual eso está penetrando, está funcionando y no se problematiza. ¿Qué controles está generando esa tecnosfera?
¿Qué tipo de controles? Es muy triste cuando llegamos en las salas de clase y preguntamos para estudiantes de comunicación digital o de periodismo o de audiovisual, preguntamos, ¿han escuchado algo de Edward Snowden? 1, 2, 3, ¿sí? Ahora del Intercept se está escuchando mucho más porque ha sido mediatizado en Brasil, pero antes... O sea, todo lo que es la problemática de la necesidad de enfrentar el control de la información, porque aparentemente yo tengo entrada libre a cualquier información. Aquello que el NOMIC colocaba en los años 80 sobre el nuevo orden de la información y la comunicación, ya no es necesario, entre comillas, ¿no? O sea, estamos en un mundo de la libertad de la información. Yo tengo libre acceso a cualquier información. Gran mentira, ¿no? O sea, la gran mayoría de los ciudadanos, si quieren acceder a determinados artículos científicos, vamos a tener que pagar $15 por página para leerlo, dependiendo, ¿no? Llega a unos extremos brutales, pero ese famoso libre acceso prohíbe, en general, el libre acceso a las informaciones estratégicas. Y esa zona de sombra hace, y la gente está muy feliz y cree que tiene acceso a cualquier tipo de información. Bueno, para nosotros es importante que una acción como la de la Chelsea Manning, o como del Snowden, o como del colectivo Intercept, o como del movimiento de software libre, etcétera, se generó toda una red, toda una serie de cooperativas de información libre que nos permiten acceso a información estratégica, como saber, por ejemplo, que la NSA está con su programa PRIM presente en todos nuestros computadores. Cuando preguntamos cuáles ustedes piensan que son los ciudadanos y las ciudadanas más vigiladas en el mundo, en nuestras clases, los estudiantes y las estudiantes, los chinos, los rusos, y son los estadounidenses. Y preguntamos, bueno, ¿cuáles son los segundos? Los chinos, los rusos, son los brasileños y brasileñas. Entonces, ya se generó todo un pensamiento en relación al control y dónde está situado el control, cuando el control realmente está situado, está ubicado, se ejerce en estos sectores con mucha intensidad. Entonces tenemos zonas de silencios, zonas de sombra, tenemos todo un descuido educomunicativo en relación a lo que debería ser el trabajar, el pensar, el repensar, el rediseñar ese trabajo con las tecnologías de la comunicación y de la información. La pretensión de la aniquilación del discurso ideológico y de la dimensión ideológica es una pretensión que vemos cómo los neofascistas la continúan actualizando. En los discursos neofascistas, todo aquello que se refiera, por ejemplo, a una problemática ecológica, a una problemática de los indígenas en la Amazonía, a una problemática de la mujer, va a ser ideología. Ideología de género, por ejemplo, o ideología de fanáticos que ponen fuego en la Amazonía para hacer quedar mal a los civilizados de Brasilia. Entonces, esa pretensión, ellos continúan jugando al discurso de aquello, cuando en la verdad la ideología y la producción ideológica, si la pensamos en términos comunicacionales y semióticos, es una dimensión imprescindible hasta en el discurso de la ciencia. Ella habla de las marcas históricas, de las trayectorias, de los discursos de construcción que hicieron posible determinado discurso. Entonces, este capitalismo pasó a ser ese capitalismo gerencial, ese capitalismo que supuestamente dejó de lado a las familias,
Porque mi empresa ahora ya no es familiar. Entonces cambié todos los rituales, todos los procedimientos, todos los sistemas de control. Ahora mi empresa ya es una empresa técnica, una empresa gerencial. Escuchamos en innumerables medias y pequeñas empresas. ¿Y qué tenemos como oligarquía mediática en América Latina y mundial? Familias. Las familias que continúan ahí y que cuando voy en un elevador o ahora me transportaba en algo aquí y nuevamente veía Tyson, un nazista, ¿no? Y que la gran mayoría de nuestras máquinas continúa ahí presente. Y cuando observamos las grandes familias que ganan trillones de dólares, porque es impresionante, continúan siendo los descendientes de los capitanes generales que las coronas europeas colocaron aquí como subsidiarios. Entonces, bueno, ese discurso de modernidad, de civilización, la sociedad postindustrial del Daniel Bell, etc. Entonces, la visión cientificista, en diálogo con Matelar, ella va a ir ocultando ese carácter político de la tecnosfera. La tecnosfera tiene un carácter ideológico, lo que nos significa un carácter partidario. Va a tener un carácter político, que no significa también un carácter partidario. Significa que tiene esa importante constitución. Sí, y ahí Matelar va a hacer una híjole, dio para la primera página. Ya se cumplió la hora. Bueno, voy a intentar ser, colegas, tenemos la ventaja de utilizar todo esto en provecho de aquello que debe ser utilizado. Entonces, a disposición artículos, libros digitalizados, etcétera, que ustedes, a las que les interese o les interese acompañar nuestro trabajo, están a disposición libremente, sin cobrar ningún dólar ahí por página. Y entonces, estas cosas que no voy a poder hablar hoy, pueden encontrarlas en esos materiales también. Solo para cerrar, entonces. ¿Tú podrías, sintetizando 15 minutos? Sí, sí. Sí. Entonces voy a saltarme y vengo al golpe de estado informático. Ese golpe de estado informático es una revolución de los controles, como lo coloca Matelar, ¿no? Y ahí, siguiendo esa línea que Deleuze falaba de la sociedad del control, o sea, cómo pasamos de sociedades Foucaultianas del disciplinamiento para sociedades de control, y cómo esas sociedades de control necesitan y dan verdaderos golpes informáticos, y cómo esos golpes informáticos trabajan la información sobre las personas, esa información personalizada. Entonces, la actuación de los bots, de los robots, la actuación algorítmica, que hoy permite que sepan más de nosotros mismos, porque nosotros tal vez no hacemos un autoanálisis de aquello que gastamos en el mercado, en la farmacia o en determinadas cosas, y todo eso está sistematizado, produciendo lo que se llama estratégicamente la producción de perfiles y la producción de segmentos, entonces en los cuales la publicidad va a actuar. Y fíjese cómo con la caída del muro de Berlín, muchos de los grandes investigadores y espías van a encontrar trabajo en el mundo económico, para el espionaje económico, ¿no? Y cómo eso es utilizado y cómo va a ser trabajado en el hecho de constituir condicionamientos fuertísimos en el comportamiento de las personas. Y eso lo vamos a venir a ver cómo va a ser la ultraderecha la que aprovecha esas tecnologías, aprovecha esos recursos, ¿sí? No es el único elemento,
no es que estoy pensando, no, triunfaron por los robots, pero es un elemento importantísimo, un elemento definidor. El momento que tú estás por ahí se define porque ellos actúan y penetran. Entonces vamos a tener paradojas absurdas que nos parecen imposibles. ¿Cómo explicar que las personas nieguen a su propia condición, nieguen sus valores de trayectoria, nieguen unas circunstancias, en este caso, opciones neofascistas? No es que toda esa gente es neofascista, pero nos recordaba Claudio anteayer el lenguaje de las mariposas, ¿no? La lengua de las mariposas. Es una película fantástica, así como el huevo de la serpiente, ¿no? O sea, cómo eso entra, cómo se naturaliza, cómo la gente va adaptando comportamientos en relación con este poder. Entonces tenemos la informatización de los archivos, tenemos la miniaturización de los componentes, tenemos los datos biométricos, ¿no? Ahora ya nos están obligando en algunos aeropuertos a mirar, porque aquello que los sabios iriólogos chinos, vietnamitas y japoneses hacían durante miles de años a favor de la salud, ahora lo hacen para que es mejor que la huella del dedo, ¿no? Estás ahí. E inclusive, si tú tienes especialistas en iriología, ellos tienen todo tu mapa biológico, fisiológico, cómo es que está funcionando, dónde puedes ser afectado. Tú puedes matar presidentes homeopáticamente, puedes inocular, puedes producir una serie de trabajos a partir de esa tecnosfera. Entonces, datos biométricos, transferencia inmediata y planetaria, escáneres. Ahora está, para ver las personas, estás escaneando la persona, ¿sí? Intercambio dinámico de informaciones y todo ese proceso que observamos. Tenemos una amenaza para la preservación de la vida, para la preservación, no de los detalles superficiales, es para esta esfera de autonomía ciudadana. La amenaza es esa esfera de autonomía ciudadana que todo ciudadano, ciudadana comunicacional debemos tener, que todo colectivo. Entonces tenemos una amenaza directa a esa esfera, una amenaza a la democracia, ¿no? A la democracia. Tenemos una hipervigilancia y pedimos entonces, para cerrar, un derecho a la autodeterminación informacional. O sea, nos dejaron sin ese derecho. Ahora somos llevados y así como era marcado el ganado y los esclavos, somos marcados nosotros. Gracias. Bueno, hemos planteado una serie de ámbitos que podemos problematizar. Yo te agradezco fuertemente el hecho de que podamos también ir instalando los temas de comunicación en esta universidad, aún ausentes dentro de muchos programas de formación, viendo la centralidad que tienen los fenómenos comunicacionales en esta era informacional. Todavía no avanzamos a la era comunicacional, estamos estancados en este reino. Bueno, ¿quién quiere preguntar, hacer comentarios? Tenemos un tiempo aún, tenemos bastante tiempo. Aurora. Acabo de reflexionar sobre algo que nunca había reflexionado, y es que cómo intercambio de información puede ser bien un poco democrático. Pensando, por ejemplo, los correos electrónicos. Nosotros recibimos correos electrónicos en nuestras cuentas institucionales todo el día, ¿verdad? Pero son contadas las personas que tienen el acceso a enviarnos masivamente correos. Y eso es una manera también de, ¿no? O seré muy, ¿cómo se llama? No, el print hace eso, ¿no? Pero,
Yo nunca le había comentado, no voy a darle promoción gratuita de esto, pero no le había comentado a nadie que había comprado ese producto, solamente el artesano que me lo vendió, que yo llevaba con tarjeta en un centro comercial, tenía esa información. Entonces, como constantemente se nos están violando los derechos. Las compañías se comparten toda esta información sin pedirnos permiso. Y no somos conscientes porque estamos como adormilados. Pero yo creo que ha sido muy, muy ilustradora la charla en el sentido de que nos abre los ojos. Yo creo que no, yo por lo menos no tenía conciencia de que era tan al macro este fenómeno. Pero sí tenemos que trabajarlo en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros estudiantes en el aula, porque es peligroso. Sí. Sí, o sea, yo, qué bien que haya generado y suscitado eso. Y lo que recomendaría es las lecturas del material que está produciendo el Intercept y las lecturas de los libros de Snowden, ¿no? En los cuales te van a mostrar cómo lo hacen, o sea, cómo se meten en los correos electrónicos, porque todo ciudadano estadounidense se volvió también un enemigo, que antes toda la lógica anterior de la Guerra Fría y del enfrentamiento haría que se preservaría, ¿sí?, al interior de los Estados Unidos ciertas cuestiones, ciertas normas, etcétera. Y eso va a ser quebrado el momento que en la locura esa, porque no va a depender de determinada figura, determinado partido, determinado presidente, toda una construcción, ¿sí?, toda una interpretación del mundo va llevando a que confluyan intereses de oligarquías o empresariales o de determinada facción política o de determinado fundamentalismo, como en el caso nuestro. Ellos van a confluir esos intereses con el hecho de que tú tienes los recursos tecnológicos y que determinada empresa como la de el Steve Bannon sepa comercializar esos perfiles y esos segmentos a favor del juego político. Quiero mencionar algo respecto a lo que comentaba sobre cómo este paso del disciplinamiento al control. Con todo este tema de los movimientos sociales de estas últimas semanas acá en Chile, hubo un colectivo que se autodenomina Anonymous que filtró el listado de todos los nombres y números de identidad de carabineros, de los carabineros de Chile. Hace como 2 semanas atrás, una persona fue imputada por este caso de la filtración de estos datos, creo que era en Coyhai, que no recuerdo bien, pero una persona fue imputada por el caso. Posteriormente el colectivo sacó un comunicado indicando que esta persona no hacía parte del colectivo, esta persona que fue imputada, que esta persona lo único que hizo fue compartir la lista que ya había sido hackeada por el colectivo, y el colectivo dejaba muy en claro que nunca nos van a encontrar, así. Un poco comentando, como uniendo esta historia con esto que usted mencionó del disciplinamiento, el control, creo que este caso dice mucho de cómo este control de la información se vincula con otros dispositivos estatales de control, en este caso el poder punitivo del Estado, ¿ya? Y que de alguna otra forma es muy difícil separar o escindir estos dos elementos del disciplinamiento del control, porque finalmente, claro, se está controlando este sujeto individual, un sujeto individual que básicamente no es él, sino el colectivo del que hace parte, pero al mismo tiempo se está disciplinando las demás personas que eventualmente quisieran compartir esta lista que fue hackeada. Sí, Matelar demuestra cómo en el caso de Occidente, la mayoría de las ciudadanos tiene 500 fichas en promedio. Y ahí se cruza la ficha de la salud con la ficha de la policía, con la ficha del registro civil, con la ficha, etcétera. Todas esas fichas, el préstamo que hizo en tal banco, etcétera. En promedio son 500 fichas. Entonces, imagínate lo complicado del asunto, ¿no? Pero deja de ser interesante lo que plantea Natalia, porque pareciese ser que
grandes relatos teóricos, ¿cierto?, van dando cuenta de una serie de etapas. Como que vamos pasando de etapa en etapa, salimos del disciplinamiento al control, ¿cierto? Pero no es tan así, claro, se van intersectando estas formas de dominación y eso lo torna bastante complejo, bastante interesante también de verlo de estos territorios que seguimos dependiendo, ¿cierto?, de tecnologías de información. Todavía no tenemos una soberanía tecnológica, por ejemplo, ¿cierto? No hay tecnologías alternativas, sino que más bien usos alternativos de tecnología. Entonces, yo creo que hay que irlo leyendo contextualmente, ¿cierto?, todos estos procesos que se van dando. Una otra intervención. Sobre las alternativas tecnológicas, es importantísimo, tú mencionaste Anonymous, ¿no? Recordar que la Internet, la llamada web, porque hay una confusión ahí, pero la red de redes fue una producción cooperativa de hackers y de cómo la palabra hacker ha sido demonizada, porque a lo que se refieren esa gente en una perspectiva de represión son a los crackers, aquellos que van a buscar una destrucción. La cultura hacker hizo posible porque es muy interesante cómo a nivel de esos núcleos de software libre y de técnicos y libre experimentadores, etcétera, han generado toda una tecnología. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un Linux, tenemos una tecnología que no es patentada, es una tecnología que es alternativa. Cuando nosotros estamos generando procesos de comunicación en los cuales podemos utilizar herramientas, pero esas herramientas están problematizadas, se sabe cómo está siendo utilizado y que pensamos en el proceso y en la procesualidad, estamos construyendo, ¿sí?, otras maneras, otros modos de trabajar con aquello. Entonces, claro, si tuviéramos, por ejemplo, esa alfabetización, esa necesaria educación en relación para tener la cuestión que yo colocaba aquí al final, entonces, del derecho a la autodeterminación, el derecho a poder nosotros también controlar y saber quién está tomando mis datos. Entonces, ahora tú dices, es que es imposible, pero imagínate si tenemos algoritmos que nos mandan un mensajito y nos dicen la empresa X, la empresa X en la cual tú compraste determinado medicamento está haciendo esto con tu dato. Pronto. Entonces, claro, el asunto es que en el debate de la reflexión social política, eso está en esa zona oscura. Porque finalmente ese derecho que usted menciona como el derecho a la determinación informativa también se vincula con un montón de derechos extras, como el derecho a la privacidad, qué sé yo, y de alguna otra forma también limita el acceso a otro tipo de derechos. Y vemos todo como esta tecnosfera vinculada, así múltiple de alguna otra forma, finalmente se empieza a vincular con derechos a la salud, por ejemplo. La información en temas de salud es vital y difícilmente se puede acceder a esos elementos. El tema del derecho, por ejemplo, en temas de corrupción, que es un tema muy importante dentro de las democracias latinoamericanas. Sí. Ahora es importante ver cómo se da esa resignificación. Hubo un momento, una fase en que eran derechos humanos y entonces derechos humanos ocupaba el lugar y estos países no respetan los derechos humanos. Después esa fase en la cual terrorismo, existe una definición fantástica que va a un filósofo francés, no recuerdo ahora el nombre, que dijo, bueno, terrorista es todo aquel que los medios de comunicación lo califican como tal. Porque en las reglas, en las normas, en el mundo jurídico de los diversos países, las definiciones de terrorismo eran centenarias. Centenas, no centenarias, sino centenas de definiciones. Y ahora estamos con la corrupción. Pero fíjate cómo en relación con la corrupción y cómo les ha funcionado bien, ¿no? En relación con la corrupción, para nada dicen que por aquí llegaron unos individuos y la tierra que era de la gente de aquí
su casa, todo, simplemente se apropiaron. Empezaron a llevar ríos de plata, de diamantes, de esmeraldas, de oro, y eso no era corrupción. Toda la construcción del sistema colonial, toda la construcción del sistema imperial es corrupta. Pero no, sería interesantísimo ver en un telediario, en un programa político de debate, en una reflexión. No solo que no se dice, sino que se invisibiliza, se oculta, no se coloca en la reflexión. ¿Alguien más? Yo quizás plantearme de la paradoja que a veces me genera el estudio de los fenómenos tecnológicos, porque cuando tú accedes a las investigaciones que vienen desarrollando los estudios de economía política crítica en materia de comunicación y cultura digital, tú observas que justamente la tecnósfera tiene una materialidad brutal, ¿cierto? Es brutal, las interconexiones financieras que ahí se mueven, ¿cierto? Los conglomerados transnacionales. Me parece ser que estamos frente a un Goliat que es imposible de confrontar, ¿cierto? No obstante, la tecnósfera, tú hablabas de las zonas grises y tiene varias fisuras también, ¿cierto? Sí. Donde se abren líneas de fuga. Y eso lo ha demostrado el movimiento en Chiapas, ¿cierto? La primavera árabe, el 15M, los indígenas en el Cauca, ¿cierto? Vimos también lo que pasó en Ucrania, ¿no? Sí. De la ciudadanía a través de las tecnologías. Entonces, ¿cómo aproximarnos a esta tecnósfera, ¿cierto? Como un problema de estudio complejo, ¿cierto? Cuando vemos por un lado esa materialidad absoluta, con unos niveles de hegemonía total en términos económicos e ideológicos también, ¿cierto? Las brechas que esto abre en términos de la nueva configuración de un sistema mundo donde la no conectividad, ¿cierto?, pasa a ser una de las grandes brechas, ¿cierto?, a nivel global. Pero por otro lado, una serie de agenciamientos insurgentes, ¿cierto?, que modifican también la percepción que tenemos de lo que es movimiento social, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esa entrada, ¿cierto?, a este espacio tan complejo que se nos presenta hoy día, que es lo que tú planteas como tecnósfera, ¿cierto? Sí, yo di más en diálogo con Matelari y yo di más énfasis a ese aspecto que es necesarísimo de ser problematizado. Pero eso no significa que, por otro lado, o sea, nos permita, a nivel de lo que es la producción de conocimiento, un conocimiento cooperativo, un conocimiento colaborativo, una circulación de materiales que son importantes, de experiencias que puedan estar pasando aquí en Temuco y que nosotros las estemos estudiando en Brasil y otros colegas en Colombia y otros en Venezuela, etc. Eso es importantísimo y tenemos que trabajarlo, ¿no? Y lo trabajamos, o sea, es algo que ya tiene una caminada. Entonces, las redes de indignación y esperanza de Castells, que van a ser en cierta medida así una ilusión realizada en un momento histórico, pero fíjate, el mismo proceso de la primavera árabe es un proceso en el cual ellos lograron secuestrar y capturar simbólicamente, ¿no?, esos procesos. Lo que no significa que se esté haciendo un trabajo, y en ese sentido no es solo con lo digital y con la tecnosfera actual. Las culturas ancestrales de sobrevivencia, de lucha, de resistencia, de intercomunicación, ellas han tenido una afinidad muy grande con las tecnologías. Entonces, ya fue con la tecnología del cine, con la tecnología del vídeo, con la tecnología radiofónica. Siempre todo proceso de transformación fue acompañado por una apropiación diferente de esas tecnologías. Y en el caso de la tecnosfera contemporánea, entonces precisamos de ese ejercicio de ciudadanía, ¿no? Un ejercicio de ciudadanía de conocimiento y un ejercicio de ciudadanía informacional que permita que eso
siga, porque de una manera o de otra, por ejemplo, me imagino que en esta sala ustedes harán apropiaciones y usos muy inteligentes y muy provechosos para la educación, para los contactos, etcétera, de la tecnosfera. Pero lo otro, entonces, es esa heterogeneidad, esas paradojas, ese hecho de que tengo que ir colocando lo otro también como parte y debatiendo y situándolo políticamente. Si alguien tiene alguna última apreciación, pregunta. ¿No? Muchas gracias, entonces.